Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal La Biblioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que visitas el canal y te ha llamado la atención esto de la Lección Divina, quisieras aprender un poco más, te dejo el enlace para entrar a que puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Abajo en la casilla de descripciones vas a conseguir el enlace. También te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos material nuevo al canal. Bien, y como todos los días vamos a comenzar esta práctica de la Lección Divina con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Leemos. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que les saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la Lección Divina después de esta lectura, que nos invita a preguntarnos qué dice el texto. Y para esta primera pregunta debemos releer nuevamente el texto, subrayar los detalles y revisar un poco el contexto donde se mueven todos los personajes. En fin, todos los detalles que nos puedan ir llevando posteriormente a entender el mensaje. El Evangelio de hoy forma parte de la larga crítica de Jesús contra los escribas y los fariseos. Aquí vemos en este texto que es muy severo, deja entrever lo enorme que era la polémica de las comunidades de Mateo con las comunidades de los judíos de aquella época en Galilea y en Siria. Al leer estos textos
fuertemente contrarios a los fariseos, debemos tener mucho cuidado para no ser injustos con el pueblo judío. Nosotros, como cristianos, durante siglos, tuvimos actitudes antijudaicas y por esto mismo anticristianas. Lo que importa al meditar estos textos es descubrir su objetivo, es decir, Jesús condena la incoherencia y la falta de sinceridad en la relación con Dios y con el prójimo. Está hablando contra la hipocresía tanto de ellos como de nosotros hoy. Vayamos al versículo 1 hasta el versículo 3 y ahí encontramos el error básico. Dice la palabra: ellos dicen, pero no hacen. Jesús se dirige a la multitud y a los discípulos y critica a los escribas y fariseos. El motivo del ataque es la incoherencia entre palabra y práctica. Hablan y no practican. Jesús reconoce la autoridad y el conocimiento de los escribas. Están sentados en la cátedra de Moisés. Por esto, haced y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Vayamos al versículo 4 hasta el versículo 7 y encontramos el error básico que se manifiesta de muchas maneras. Ese error básico es la incoherencia. Dicen y no hacen. Jesús enumera varios puntos que revelan una incoherencia. Algunos escribas y fariseos imponen leyes pesadas a la gente. Conocían bien las leyes, pero no las practican, ni usan su conocimiento para aliviar la carga sobre los hombros de la gente. Hacían todo para ser vistos y elogiados. Usaban túnicas especiales para la oración. Les gustaba ocupar sitios importantes y ser saludados en la plaza pública. Querían ser llamados maestros. Representaban un tipo de comunidad que mantenía, legitimaba y alimentaba las diferencias de clase y la posición social. Legitimaba los privilegios de los grandes y la posición inferior de los pequeños. Ahora, si hay una cosa que a Jesucristo no le gusta, son las apariencias que engañan. Vayamos al versículo 8 hasta el versículo 12 y encontramos cómo combatir el error básico. ¿Cómo debe ser una comunidad cristiana entonces? Todas las funciones comunitarias deben ser asumidas como un servicio. Nos dice: el mayor entre ustedes sea vuestro servidor. A nadie hay que llamar maestro. En aquella época le decían rabino. Ni padre ni guía, dice la palabra. Pues la comunidad de Jesús debe mantener, legitimar y alimentar no las diferencias, sino la fraternidad. Esta es la ley básica. Nos dice Jesús: ustedes son hermanos y hermanas. La fraternidad nace de la experiencia de que Dios es Padre y que hace de todos nosotros hermanos y hermanas, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. En cuanto al grupo de los fariseos, este grupo nace en el siglo II a.C., con la propuesta de una observancia más perfecta de la ley de Dios, sobre todo las prescripciones sobre la pureza. Ellos eran más abiertos que los saduceos a las novedades. Por ejemplo, aceptaban la fe en la resurrección y la fe en los ángeles, cosa que los saduceos no aceptaban. La vida de los fariseos era un testimonio ejemplar. Rezaban y estudiaban la ley durante 8 horas al día.
Trabajaban durante 8 horas para poder sobrevivir, descansaban y se divertían otras 8 horas. Por eso eran considerados grandes líderes entre la gente. De este modo, a lo largo de los siglos, ayudaron a la gente a conservar su identidad y a no perderse. Pero la mentalidad farisaica no concordaba mucho con lo que Jesús quería. Con el tiempo, sin embargo, los fariseos se agarraron al poder y dejaron de escuchar los llamados de la gente, ni dejaron que la gente hablara. La palabra fariseo significa separado. Su observancia era tan estricta y rigurosa que se distanciaban del común de la gente. Por eso eran llamados separados. De ahí nace la expresión mentalidad farisaica. Es de las personas que piensan poder conquistar la justicia a través de una observancia escrita y rigurosa de la ley de Dios. Generalmente son personas miedosas que no tienen el valor de asumir el riesgo de la libertad y de la responsabilidad. Se esconden detrás de la ley y de las autoridades. Cuando estas personas alcanzan una función de mando, se vuelven duras e insensibles para esconder su imperfección. La expresión rabino, guía, maestro y padre. Estos son 4 títulos que Jesús no permite que la gente use, y sin embargo, hoy en la iglesia los sacerdotes son llamados padre. Muchos estudian en las universidades de la iglesia y obtienen el título de doctor, es decir, maestro. Mucha gente hace dirección espiritual y se aconseja con las personas que son llamadas directores espirituales, es decir, guías. Pero lo que importa es que se tenga en cuenta el motivo que llevó a Jesús a prohibir el uso de los títulos. Si son usados para que una persona se afirme en una posición de autoridad y de poder, son mal usados. Y esta persona se merece la crítica de Jesús. Si en cambio son usados para alimentar la fraternidad y el servicio y para profundizar en ellos, no son criticados por Jesús. Bien, y ahora con todos estos detalles que hemos descubierto en el texto, vayamos al siguiente paso, que es identificar qué me dice a mí hoy la palabra. ¿Cuál es el mensaje que podemos extraer para nuestros días, concretamente? Te puedo compartir lo que yo medité y posteriormente tú le puedes agregar tu propia meditación. El camino del servicio lo recorremos con la decisión fundamental de servir. Los títulos humanos muchas veces son postdatas de vanidad. Por desgracia, en todo corazón colectivo, político o religioso, hay un fariseo vivo que sin despertar su cara busca poder, honor, títulos de grandeza, y esto es un misterio de iniquidad. Toda persona o entidad es consciente de que su misión es iluminar, servir y ayudar. Por tanto, debemos separarnos de ese deseo de tener títulos. Qué grande se hace la iglesia cuando se vuelve servidora del pueblo y defiende los derechos del humilde y del explotado. Y cómo se reduce a nada cuando cae en el servilismo político o demuestra ambiciones de poder. A eso se refiere Jesús y eso nos advierte hoy, que estemos muy atentos a esos signos que nos pueden llevar a vivir un fariseísmo en cambio de un verdadero servicio y una verdadera fraternidad.
entonces nos podemos preguntar para concluir, ¿qué busco en mi vida? ¿Servir o recibir honores? ¿Que me llamen maestro o tal vez me agrada pasar desapercibido? Bien, y ahora vamos a responderle al Señor con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra, que en este día nos muestra lo que te agrada y lo que te desagrada. Hoy, Señor, a través de tu palabra me invitas a revisar mi corazón, a revisar mis deseos más profundos, esos que están allí en el fondo de mi corazón, Señor, y que solamente tú conoces, porque muchas veces los tapo frente a los demás. Señor, dame el don de la humildad y el espíritu de servicio. Hazme evangelio de sencillez frente a mis hermanos y enséñame a perderme como la sal. Gracias, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Espero hayas disfrutado esta lección divina así como yo la he disfrutado, con esta maravillosa palabra de hoy que nos invita a una revisión profunda de corazón y de nuestras actitudes, porque expresamos con nuestras actitudes lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Te invito a que compartas este video en tus redes sociales, que me regales ese me gusta que tanto nos ayuda dentro de YouTube. Te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y te dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, recordando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Que tengas un día lleno de bendiciones y un sábado lleno de la presencia de María. Amén. Feliz día, bendiciones.